Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gil Manuel García González. Estoy inscrito en la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas con el número de matrícula BNL 059008. Bien, el día de hoy vamos a presentar lo que viene siendo una entrevista, ¿sí? En donde vamos a ver paso por paso eh, cómo se realiza una entrevista laboral de la materia de Administración de Recursos Humanos. Bueno, el ejemplo que pusimos en este caso para la entrevista, bueno, primero vemos eh, el primer tema para iniciar, que viene siendo la preselección. Bueno, la preselección nos dice que el primer punto que hay que revisar es un análisis y descripción del puesto. ¿Sí? Es decir, tenemos que revisar qué requerimientos tiene el puesto, qué necesidades tiene antes de pues, poder solicitar una vacante. También nos dice, se requiere información precisa de las características y funciones de la vacante. ¿Sí? Esto es lo que vemos en el análisis y descripción del puesto. Nos dice que tenemos que hacer un profesiograma. ¿Sí? Es un documento pues, que resume aptitudes y que resume capacidades de un puesto de trabajo eh, acerca del tema de reclutamiento. Muy bien, y bueno, el tema de reclutamiento que pues es la parte donde se divulga la vacante y se genera una atracción de talento del personal. Muy bien, en la entrevista que pusimos como ejemplo, pusimos la primera pregunta, que es, dime algo que hayas aprendido en otro empleo. Nos dice que esta pregunta es perfecta para revelar el nivel de madurez del candidato. La siguiente pregunta es, ¿cuál consideras que es tu mayor logro laboral y por qué? Normalmente te sueles preguntar cuál es tu mayor logro, sin embargo, al acotar la pregunta en el campo laboral, estás enfocado al candidato a hablar únicamente de su trayectoria, ¿no? Lo orillas a que solamente se dirija a lo suyo. La tercera pregunta es, ¿y cuál dirías que ha sido tu mayor fracaso y por qué? Bueno, esa pregunta tiene como objetivo, al ser una pregunta muy simple, conocer si el candidato es consciente de sus debilidades y es capaz de aprender de sus errores. La siguiente pregunta, ¿a quién admiras? Es una pregunta muy importante porque revela detalles introspectos del candidato. Bueno, la siguiente pregunta, ¿hay alguna habilidad que quieras desarrollar o algo que quieras aprender o cómo lo harías? Bueno, esta pregunta, si te parece que preguntar directamente sobre fracasos es demasiado agresivo, pues puedes intentar con otra alternativa, ¿no? Además, es una forma más concreta de obtener una respuesta sobre la visión de mejora y desarrollo de cualquier candidato. Siguiente pregunta en la entrevista, ¿cómo sería tu trabajo ideal? Esta pregunta es crucial para identificar si el candidato se adaptaría o no a la cultura de la organización. La siguiente pregunta, si tuvieras que definir en una palabra tu estilo de trabajo, ¿cuál sería? Bueno, esta pregunta está encaminada a conocer si el candidato concuerda con el estilo de trabajo del equipo al que se podría incorporar. La siguiente pregunta, ¿qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? La respuesta a esta pregunta realmente revela a la persona que hay detrás del trabajador. Eh, la pregunta 9, ¿qué es lo que más te llama la atención sobre el puesto? Bueno, preguntar esto es una especie de trampa. Con ello puedes saber qué tanto ha investigado el candidato de la posición. Y bueno, la pregunta 10 de la entrevista y la última pregunta sería decirle al candidato, ¿tienes alguna pregunta? Esta pregunta abierta te puede dar mucha más información que tal vez no habías considerado o que se te había escapado cuestionarle al entrevistador. Muy bien, estas son las 10 preguntas que vamos a mandar en nuestro trabajo. 10 preguntas de entrevista para la evaluación laboral. Después de la entrevista, pues ya vienen las técnicas de evaluación, donde pues ya se ponen pruebas psicométricas. Vimos por ahí en la hoja donde estábamos leyendo la prueba de Rorschach, que consiste en mostrar imágenes para que puedas ver qué tipo de imágenes está viendo la persona y pues te pueda también
dar una orientación acerca de sus aptitudes, pruebas de conocimiento, pruebas de destreza, donde lo puedes poner a manipular algún equipo para ver tanta destreza tiene, dinámicas grupales para ver cómo se desenvuelve con otras personas en un grupo de trabajo. Y después de realizar estos pasos, la preselección, la entrevista de trabajo y las pruebas, pues ya viene la parte final, que es la contratación, en donde ya tú decides de todos los candidatos que realizaron el proceso, pues cuál es el más viable y el que cumplió con todos los aspectos que ocupaba la empresa para poder llevar a cabo la contratación del personal. Muy bien, esta básicamente es la entrevista. Con esto terminaría mi video, me despido. Si no es por el momento, que tengan buen día. Hasta luego.